Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a La Singularidad, un programa más de desarrollo personal donde traemos todas las semanas o procuramos traer todas las semanas un invitado, una invitada para hablar de un aspecto de la vida y que bueno, nos enseñe algunas cosas que nos pueda hacer la vida un poquito más leve y mejor. Esta semana el invitado que traemos es coach motivacional, ingeniero aeronáutico y de telecomunicaciones, ha trabajado como programador, como analista. Su nombre Bashir Kayali. Bashir, bienvenido, un placer tenerte a ti, aquí, perdón, ¿qué tal estás? Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí, increíble estar aquí y poder contar un poquito. Genial. Oye, Bashir, vamos a aprovechar y preséntate un poquito. Yo he hecho una breve introducción de ti, pero cuéntanos un poquito más de ti para que podamos conocerte. Bueno, pues mi nombre es Bashir Kayalin. La gente podrá preguntarse seguramente de dónde viene ese nombre, qué es eso, ¿no? Con Sí. ese, digamos, buen español que tengo, es porque mi padre es sirio, ¿vale? Mi madre es española, bueno, pues es una mezcla. Al final, mi segundo apellido es Lucena y bueno, pues tengo esa mezcla al final. Entonces, bueno, mi origen es eso, para que no haya dudas. Me gusta verdaderamente sacar de dudas antes de nada para preguntarse. Pero bueno, nací en Madrid, en España. Crecí en este país y bueno, pues es donde pues he desarrollado todo lo que he hecho hasta ahora, aunque he tenido algunas escapadas al extranjero, donde me he formado, donde he estudiado y bueno, donde, digamos, me he empapado de la cultura, entre otras cosas, sin olvidar la parte que ha hecho mi padre, que es la que ha hecho una mezcla de culturas y de ideas que me ha servido para ser lo que soy hoy en día. Por supuesto, como una base súper, súper importante que pues adquirido de mis padres. Así que también decir que estoy súper agradecido de eso. Qué bueno, qué bueno. Sí, al final la mezcla de culturas es súper enriquecedor, ¿no? Para nosotros. Es buenísimo. Exacto. Bueno, para quien quiera seguir a Bashir y su trabajo, bueno, en el propio vídeo, debajo de la imagen de él, tenéis el Instagram que es @Bashir Kayali. También lo podéis seguir en LinkedIn, lo podéis seguir en YouTube, TikTok, alguna cosa más. Facebook, también Facebook, YouTube, Facebook. sí, ya lo. Ok, Uh-huh. genial. De todas formas, tranquilos porque os dejaré los links de las redes sociales de Bashir en la descripción del video. Así que nada, si queréis conocerlo un poquito mejor o seguir su trabajo, lo podéis encontrar ahí. Bueno, Bashir, antes de comenzar, vamos a presentar el tema y te voy a hacer la pregunta esencial que le hago a todo el mundo. Así que, bueno, ¿qué vamos a aprender hoy que nos deberían haber enseñado en la escuela? Bien, pues es una pregunta muy buena, ¿eh? Antes de nada, que no nos han enseñado en la escuela, porque en la escuela pues vamos a aprender, nos cuentan un montón de cosas, aprendemos muchas cosas, pero yo soy de la opinión de que a veces olvidamos cosas esenciales, ¿no? Y en estas, entre ellas están lo que yo, digamos, llamo, o me gusta llamar cada vez más, los hábitos esenciales. Ok, ¿Vale? Y aunque es verdad que lo vamos aprendiendo, lo vamos viendo, lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestros años en nuestra vida, creo que también los olvidamos. Es decir, como que no quedan claros durante la escuela, lo que no nos enseñan, digamos, como esto es lo que te va a servir para tener al final una salud de hierro y te va a ayudar a potenciar muchas más cosas en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que nos deberían enseñar? Que eso es la base de todo lo que queramos construir después. Esos hábitos esenciales que tenemos que mantener a lo largo de toda la vida. Porque parece que según la etapa en la que estemos, pierden importancia, ¿no? Y no debería ser así. No sí. debería ser así. Genial, perfecto. Bueno, pues un asunto súper interesante. Además, los hábitos es algo que aquí en Toriz Academy insistimos muchísimo, con lo cual vamos a aprender muchas cosas hoy. Antes de comenzar la entrevista, un pequeño aviso que siempre doy también en todas las entrevistas y que es un poco uno también de los preceptos que tenemos en Toriz Academy, y es que hoy vamos a aprender un montón de cosas valiosas. Eh, Vamos a intentar no tomar las cosas como una verdad absoluta, sino vamos a probarlas, experimentémoslas, llevémoslos a la vida, a nuestra vida, perdón, las experimentamos, que eso es lo más prioritario y principal. Si te sirve, ok, si no, ok, busca otra cosa. Pero al final, siempre hay cosas que a una persona le sirve, a otra no. Con lo cual, bueno, es algo que insistimos bastante, no tomar todo como una verdad absoluta, a pesar de que es súper válido, por supuesto.
Por el precio de un refresco, un café o una chocolatina puedes estar ayudando a cientos de personas a transformar su vida además de la tuya. Nuestra misión en Toroid Academy es ayudarte con tu desarrollo personal y el de miles de personas. Para ello, además de algunos cursos y contenidos exclusivos, generamos contenido gratuito todos los días en todas nuestras redes sociales. Si te gusta, si te sirve y crees que tiene valor tanto nuestro contenido como nuestro proyecto, la mejor forma de apoyarnos es a través de Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma de mecenazgo donde puedes apoyarnos con una pequeña cantidad mensual. Para apoyarnos es muy sencillo, accede a patreon.com/Toroid Academy y escoge la suscripción que más te convenga. Además, dependiendo de la suscripción, puedes acceder a contenido exclusivo, obtener descuentos de hasta un 75% en nuestros cursos o participar en nuestra comunidad de WhatsApp. Bueno, Bashi, ¿estás preparado para comenzar? Adelante. Adelante. Con lo que me he hecho. Ok. Bueno, vamos entonces por la primera pregunta, ¿vale? Tu trabajo, por lo que hemos estado investigando, hemos estado hablando antes, está basado en 3 pilares principalmente, que es mentalidad positiva, alimentación y ejercicio. A lo largo de la entrevista vamos a revisar todos estos pilares, ¿vale? Pero quiero comenzar por el primero, que sería la mentalidad positiva. Creo que es un gran desafío para muchas personas hoy en día, puesto que tienen dificultad en creer que pueden conseguir las cosas. Entonces, la primera o primeras preguntas que te quiero hacer es, ¿cuál sería tu mensaje para estas personas? ¿Y qué pueden hacer para cambiar quizá de una actitud derrotista para una actitud positiva y con fe en el cambio y que de verdad crean en sus posibilidades? Porque al final, yo puedo tener una actitud derrotista o puedo tener una falta de fe en que lo voy a conseguir y puedo comenzar a implementar ciertos pensamientos positivos, pero inicialmente no voy a creer en ellos. Entonces, ¿cómo se daría este cambio? ¿Qué nos puedes decir en torno a todo esto? Bueno, esto es un tema complejo, el tema de la mente, ¿no? De la mentalidad, de cambiar, de pasar de lo positivo, de lo negativo a lo positivo. No se hace inmediatamente, aunque podría ocurrir, porque a veces en la vida nos ocurren cosas que nos hacen ver las cosas de otra manera y decir, no, es que esto se acabó y ahora tengo que empezar a hacer esto. Normalmente suele ser como decimos, tocar fondo y al final decimos, esto se acabó, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no llegamos o no percibimos ese tocar fondo y seguimos, nos mantenemos en esa línea. Entonces pensamos que todo es como es, que es lo que se conoce como la mentalidad fija, que es fixed mindset en inglés, seguramente te suene. Es la mentalidad en la que creemos que las cosas son como son y no se puede hacer nada, ¿no? Y esto es otra de las cosas que nos deberían también enseñar en el colegio. Somos capaces de aquello que tengamos en nuestra mente. Entonces, si no estamos consiguiendo algo, si estamos siendo derrotistas, como dices tú, con esa mentalidad, tenemos que empezar a decirnos, mandarnos mensajes positivos y empezar a decir, ¿por qué él puede y yo no? ¿Qué es lo que estoy haciendo diferente respecto a esta persona, ¿no? Sí. O no hace falta compararse, de hecho, con otras personas, pero siempre es verdad que otras personas nos sirven mucho de ejemplo para motivarnos, para arrancarnos en hacer algo que no hacíamos, o incluso ese deseo que tenemos lo vemos reflejado en esa persona y entonces empezamos a tomar conciencia de que, oye, ¿por qué él sí y yo no? Entonces tenemos que gradualmente, normalmente, pasar de decirnos no puedo a sí puedo. Porque en realidad lo único que nos está limitando es la mente. Esos pensamientos, esos mensajes que nos enviamos como no, bueno, es que ya está, es que no hay más, es que me conformo, ¿no? Es verdad que aquí el conformismo es un tema súper importante. Muchas personas se conforman con lo que tienen, ¿no? Sí. O mejor dicho, tenemos aquello con lo que nos conformamos. Muchas veces es así, y aunque nos pueda doler reconocerlo, es un poco de esa manera, ¿no? Tenemos aquello con lo que nos conformamos, porque si no te conformas, vas más allá. Sí. Y entonces dices, no quiero esto y lo quiero cambiar. Y es entonces cuando dices, para cambiar, tengo que empezar a pensar de otra manera. No es esto lo único, y hay algo más. Y para eso, desde luego, que hay que empezar a decirse cosas como que somos capaces. ¿Qué me está frenando para ser mejor? ¿Qué me está frenando para hacer las cosas de una manera diferente? Porque muchas veces tenemos muchas quejas y no buscamos soluciones. Y prácticamente me atrevo a decir que para cada queja hay una solución. Mucha gente ha salido de momentos y situaciones muy malas y ha terminado saliendo. Y tengo casos cercanos, ¿no? Pues hay desde divorcios hasta, no sé, despidos. Hay un montón de cosas que se pueden aprovechar, que ahí es donde entra el tema de las oportunidades que tenemos, que nos da la vida o que nosotros sabemos aprovechar. Ahí está. El problema es
no encerrarse en uno mismo y, lógicamente, pensar o apoyarse, porque también hay que apoyarse en esas personas que nos pueden ayudar a salir de donde estamos. Lo más importante es no encerrarse en uno mismo y decir no puedo hacer nada más. Si hay que pedir consejo, se tiene que pedir. Es una cosa clave como seres humanos, como seres sociales que somos, ¿no? Sí. Entonces me parece súper importante que cuando no somos capaces nosotros mismos de encontrar la forma de empezar a pensar diferente, necesitamos que alguien nos haga ese clic. Que alguien nos haga, no, es que fíjate que lo único que te está limitando es algo verdaderamente muy sencillo. Algo sencillo entre comillas, ¿eh? Es decir, tú estás diciendo que no puedes trabajar de algo y a lo mejor lo que te falta es formación. Y si te formas, y entonces, uy, claro, me puedo formar en eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quiero decir que a veces ponemos excusas que para nosotros son válidas, pero luego a veces es, oye, pero ¿y si lo ves de esta manera? Quizá no sea tanto una excusa, quizá no sea tan complicado como lo ves. No digo que sea fácil, ¿eh? No, eso está ahí. Pero sobre todo ver qué es lo que nos está frenando, por qué nos decimos esas cosas, por qué creemos que no podemos, que todo es un fracaso, que todo está saliendo mal. Hay que empezar a ver el lado positivo, abrir la ventana, que entre la luz y decir, vamos a ver, si yo dejara de pensar en negativo, ¿qué es lo que tendría que empezar a pensar? ¿No? ¿Qué es lo que me tengo que decir? ¿Qué es lo contrario a lo que estoy haciendo ahora y a lo que me estoy diciendo ahora? Entonces, para mí eso es clave, empezar a hacerse preguntas para entendernos nosotros mismos. Ok. ¿Sí? Y después, ese paso de, ok, estoy cambiando los pensamientos negativos a los positivos, pero todavía no me creo estos positivos. ¿Qué dirías? ¿Es una cuestión de insistir o cuál sería la estrategia a seguir para comenzar a creer en ellos? Nada va a cambiar si no empiezas a hacer algo diferente. Sí. Es decir, muchas veces nos decimos tienes que mentalizarte diciéndote una y otra vez las cosas para que inconscientemente el subconsciente trabaje al final en llevarlo todo eso a una acción. ¿Qué ocurre? Hay gente que tira la toalla antes de empezar, o sea, antes de haberse puesto en marcha. Entonces, es verdad que hay que tomar acción. Y es decir, transformar, por muy pequeña que sea esa acción, empezar a hacer algo diferente. Porque si no, es cuando decimos, claro, es que no, nada funciona. Claro, ¿qué has hecho? ¿Qué te has propuesto hacer para empezar a cambiar la situación? Para pasar del fracaso al éxito. Para empezar a ver pequeños éxitos. Muchas veces el problema es también la comparación a gran escala, de ver el éxito como algo muy lejano. Ponernos objetivos que están como fuera de nuestro alcance a día de hoy. Entonces tiramos la toalla antes de empezar. Ok. Entonces... Sí, respondo a tu pregunta. Sí, entonces resumiendo, ¿no? Sintetizando, además de los pensamientos tenemos que acompañarlos de acciones, pequeñas acciones. Totalmente. Y todo parte del pensamiento, ¿eh? Eso está claro. O sea, las acciones siempre vienen por, el cerebro es el que hace que todo funcione. Primero nos decimos yo soy capaz y entonces buscamos la manera de serlo. Y entonces ya esa es la acción. Vamos a ver una acción para que me demuestre que sí que soy capaz. De estudiar inglés, de cambiar de carrera, de cambiar mi dieta, de lo que sea. ¿Vale? Pequeños pasos, no asustarse con grandes cambios. Y a todas esas quejas buscarles una solución. Porque si nos quedamos en la queja, estancados, entonces no cambiamos nada. Perfecto. Solo me quejo, pero no busco solución. Pues vamos a ver la manera de buscarla, ¿no? Con ayuda, conmigo mismo, autotrabajo, preguntas, etc. Genial. Y creo que también una cosa que tenemos que insistir, ¿no? Y dejar clara que a veces quizá no somos conscientes de ellos, pero los pensamientos también son hábitos. Nosotros tenemos el hábito de pensar de una determinada manera, ¿no? Entonces es un hábito que tenemos que cambiar también. Exacto. La forma en la que pensamos es la forma en la que estamos habituados a pensar. Y eso es súper importante, súper bueno lo que has dicho, porque ahí está ese cambio de hábitos mentales. Yo siempre me digo que no soy capaz, de que yo no voy a poder aprender a montar en bici, o de que la primera vez que hice surf, una ola me pegó en la cara y ya le tengo miedo, pero oye, eso fue una vez. Quizá 5 años después, con un poco más de fuerza y un poco más de habilidad, al final terminé haciendo surf porque era mi sueño, por decir algo, ¿no? Y eso es lógicamente el hábito, el decir, yo siempre me hablo así, pero ¿cómo me quiero empezar a hablar ahora? Así que es una pregunta buenísima. En la mente está todo. Y cómo nos hablamos es un hábito. Cómo nos miramos, cómo nos vemos en el espejo, cómo nos calificamos y nos valoramos. Eso es el hábito, cómo venimos haciéndonos y diciéndonos las cosas siempre. Sí. Y eso, claro, refleja hacia afuera, por supuesto.
Sí, al final es parte de nuestro comportamiento, ¿no? Y creo que también que otra de las cosas importantes de los hábitos es que más de la mitad de nuestros comportamientos son hábitos, porque son cosas que están automatizadas dentro de nosotros. Bueno, más de la mitad y te has quedado corto, Sí, porque al sí. final No quería te has quedado. exagerar, pero sí, igual Sí. un No, es verdad 90% que hay es cosas hábitos. que son las cosas que cambiamos, las Sí, cosas que hacemos diferente por primera vez, eso ya no es un hábito, pero puede transformarse en hábito, ¿no? Como dar una respuesta que ni tú mismo te esperabas. Eso es lo que, de hecho, eso es lo que nos da miedo. sí, Hacer ese pequeño porcentaje que es diferente, eso es lo que nos da miedo, porque nos da miedo salir de lo que estamos habituados. Eso es lo que nos produce el temor a cambiar lo que veníamos haciendo, que es nuestra zona de confort, al fin y al cabo. exactamente. Muy bueno. Hablemos ahora de propósito. Personalmente, y después de analizar un poco la situación, ¿no? De las personas con las que convivo a mi alrededor, veo una gran falta de propósito en general. Tengo incluso que confesar que durante mucho tiempo yo viví esa gran falta también de propósito. Esto al final deriva en una falta de motivación, generalmente, porque si no tienes propósito no estás motivado para buscar una cosa u otra o ir atrás de una cosa u otra. En tu opinión y experiencia, ¿qué puede hacer una persona que no tiene un propósito definido para comenzar a cambiar, a pesar de que aparentemente no exista una motivación por detrás? ¿Y es posible construir un propósito poco a poco a través de los hábitos? ¿O es necesario primero crear un propósito para después comenzar a cambiar? Pues mira, Israel, estoy conectado contigo porque yo tengo una opinión respecto a esto del propósito, ¿vale? Y cuando escucho a la gente decir es que hay que tener un propósito, es que encuentra tu propósito, es que sin tu propósito no llegas a ningún sitio, yo creo que esto estresa mucho a la gente. Sí. Presiona mucho a la gente que no tiene un propósito, digamos como, uy, todo el mundo tiene su propósito, va en una dirección y va de cabeza hacia allá y lo tiene todo resuelto. Hay personas, como tú has mencionado, que en tu caso también te ocurrió, y yo te voy a decir una cosa, muy honestamente, yo a día de hoy todavía no he encontrado mi propósito, pero lo estoy definiendo, lo estoy afinando. Ujú. Y eso para mí es lo más importante, porque yo es verdad que envidio la gente que dice, no, es que yo siempre he querido ser piloto, es que yo siempre he querido ser no sé cuántos, es que yo tengo claro lo que voy a estudiar, es que yo no era ese, Yo yo no era tampoco, ese. yo tampoco. Lo que pasa, exacto, pero y es muy normal, ¿eh? Y Sí, más a día de hoy, porque a día de hoy ocurre que vemos tantas posibilidades que decimos, bueno, Dios mío, es que, ¿y ahora por dónde? Porque tengo tantos gustos, tantos intereses y tantas ganas de aprender cosas que ahora mismo pues no lo tengo claro, se me ocurren muchas cosas por dónde ir, ¿no? Entonces, como te digo, yo no apoyo 100% eso de que hay que tener un propósito claro, pero sí que hay que tener una especie de rumbo, ¿vale? Un rumbo, un propósito es como clarísimo, yo quiero esto, fenomenal si lo tienes. Enhorabuena, porque para mí es espectacular tenerlo y lo envidio, como te digo, ¿vale? Pero también están las personas que tienen muchos gustos, muchos intereses, pasiones, aficiones, me incluyo ahí, que no encuentran el propósito claramente y quieren mantener un poco todo ahí a la vista, ¿no? Y seguir tocando todo eso. Mi recomendación es, como mínimo, definir un poco el rumbo, digamos, cercarlo un poco, limitarlo. ¿Cómo? Primero pensar qué cosas nos gusta hacer y a partir de eso, esos intereses, ir ujú, viendo cuál es el próximo paso que quieres dar. No ya lo que te decía antes, no ver dónde quiero terminar, que estaría muy bien, pero como mínimo decir, a ver, en el próximo medio plazo, corto o medio plazo, ¿yo estoy haciendo lo que me gusta o yo quiero ir más encaminado hacia este otro tema? Por ejemplo, en un tema de trabajo, yo estoy trabajando en telecomunicaciones y esto es lo que me gusta, o yo en realidad lo que quiero es hacer algo de bellas artes y moda, por decir algo. Entonces, si tú estás haciendo una cosa que no está en la dirección de tus intereses, entonces ahí es cuando ya estás mal, tu propósito ahí no se está ni acercando. Entonces lo mejor es empezar a cambiar ese rumbo e ir como mínimo en la dirección de tus verdaderos intereses y tus pasiones. Así, lo que vas haciendo es afinar ese propósito. Te vas a ir ujú. dando cuenta a través de la prueba y el error y de la experiencia de que esas nuevas actividades te gustan más o menos y con eso vas redirigiendo tu rumbo. Para mí eso es, digamos, la solución a no tener un propósito. Pero lo que no se puede hacer es decir, no tengo propósito y encima lo que hago no me gusta. Entonces ya apaga y vámonos. Sí, tiene relación con lo que estábamos comentando antes, es decir, no te puedes estar quieto, necesitas acción. Entonces, Exacto. ok,
no tienes un propósito, defines más o menos las cosas que te gusta, comienzas a andar por ahí, experimentas, oye, no es esto exactamente lo que quería, me voy a experimentar otra cosa. A mí me ocurrió con, ya muy joven, con la programación. Yo siempre soñé ser programador. Yo, vamos, para mí eso era lo máximo. Me puse a estudiar, entré, hice un grado superior y de repente en medio de todo eso dije, madre mía, esto no es lo que quiero para mi vida. Y fue bastante chocante, ¿no? Porque muchos años soñando con esto y después ver que no era lo que quería. Aún así terminé y pasé muchos años trabajando de eso y, y muchos años frustrado, haciendo algo que no me gustaba hacer, ¿no? Pero continuamos. Como se dice... Sí, pero es súper interesante esto que dices. Al final cuesta mucho dar saltos y decir, dejo esto, porque hay las circunstancias de cada uno son específicas, ¿no? Claro. Pero hasta que no nos atrevemos a dar un salto en alguna dirección, cambiar de propósito, cambiar de hábitos, no nos damos cuenta de lo que habíamos perdido. ¿Me explico? Sí. Es decir, tu frustración, si hubieras cambiado antes, dirías, he estado 6 años pasándolo mal en el trabajo cuando yo podía haber hecho un cambio, haber dicho, esto no es para mí y salgo de aquí, ¿vale? Con un pequeño plan o ideas, lógicamente, no tampoco a lo loco, pero es súper importante eso. Cambiamos y decimos, ahora sí, esto sí, y lo que he hecho antes, ¿por qué no lo he hecho antes, no? Sí, sí, desde luego. Bueno, actualmente se ha publicado mucho contenido sobre el fracaso. Y esto tiene que ver un poquito también con todos estos cambios, esta búsqueda de propósito. Algunos deportistas de élite han dado su opinión últimamente, muy asertiva, por cierto, y está viralizando bastante. Creo que son dos jugadores de la NBA que han hecho algunos discursos bastante buenos. En tu opinión, ¿qué dirías que es el fracaso? ¿Y qué le dirías a una persona que tiene miedo a fracasar y se muestra paralizada en lugar de intentarlo? Porque creo que esto es un mal muy común que de alguna forma afecta a muchas personas hoy en día. Totalmente. ¿Sabes qué pasa? Hemos etiquetado al fracaso con una etiqueta negativa. ¿Vale? Sí. El fracaso es una etiqueta negativa. O sea, lo hemos puesto como el que fracasa mal. Algo ha salido mal. Y en cierto modo es cierto. Y el fracaso existe, ¿vale? Y yo, o sea, existo porque la palabra existe y además existe porque significa algo. Y el fracaso significa que las cosas no han salido como queríamos. Así es como lo veo yo, sí. ¿Vale? Ahora, las cosas pueden salir como queríamos o no. Que no salen como queríamos, eso es un problema. Queríamos de una manera, pero ¿podemos controlarlo todo? ¿El fracaso depende solamente de nosotros? Esto yo creo que es importante. O sea, ¿el fracaso qué es? Que algo no ha salido como quería. ¿He hecho todo lo que podía hacer? ¿O ha sido algo externo que es el que me ha llevado a que no se pueda conseguir eso que quería? Ahora bien, ¿por qué digo que lo hemos etiquetado como algo negativo? Pero verdaderamente el fracaso nos sirve para lo que hemos dicho antes. Pivotar, ¿no? Volver a afinar. Si no funciona de esta manera, porque el fracaso indica que eso era una forma que no era eficiente, que no funcionaba. Es una manera que no da el resultado que queríamos. Entonces, el fracaso se tiene que ver como que, vale, borrón y cuenta nueva. Es decir, el fracaso visto como que no ha salido como esperaba. ¿Vale? Cuando hablamos de pues, la gente de que si soy un fracasado y demás, eso ya volvemos otra vez a la mentalidad negativa. Y ahí es cuando hay que volver a entrar en preguntarte, oye, ¿eso te está ayudando a que tú consigas lo que quieres? No, te mantiene en el fracaso, en el etiquetarte a ti mismo como fracasado. No, eso no funcionaba, vamos a probar algo nuevo. Cuando dices tú las personas que se quedan paralizadas porque tienen miedo al fracaso, es que sin fracaso no hay avance. Porque habrás escuchado, unas veces se gana y otras se pierde, pero ahora la gente está diciendo, unas veces se gana y otras se aprende. No sé si lo has oído. Sí, sí. Y es justamente eso, ¿no? Del fracaso se aprende y es una experiencia por la que hay que pasar para llegar más lejos todavía. Entonces, para mí es necesario. El fracaso está ahí, no es negativo, es un aprendizaje y es necesario para que podamos llegar más adelante, para que podamos reafinar las cosas, para que aprendamos nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, es necesario. Yo no veo el fracaso como algo negativo. Para mí es
tiene que estar ahí, tenemos que pasar por ahí. Es decir, el que tiene miedo al fracaso se está limitando muchísimo, se está poniendo barreras a él mismo. Sí. Está diciendo, no, porque si sale mal, cuidado, es que tiene que salir mal para aprender, porque la siguiente te saldrá mejor, o te será más fácil, o ya incluso podrás aconsejarle a alguien de cómo no hacerlo, porque es un aprendizaje. Literal. Sí, yo creo que el cambio de paradigma, ¿no? Por así decirlo, es entender que el fracaso es necesario. De hecho, hace poco estaba leyendo un libro de un emprendedor de aquí, de Brasil, donde vivo, y él decía una frase que me gustó muchísimo, que es que el éxito está compuesto al 99% de fracasos. Es decir, fracaso tras fracaso ha sido forjando el éxito. Claro, y de hecho también podríamos preguntarnos, ¿y cuándo se llega al éxito? Porque muchas veces llegamos a un punto en el que todavía decimos, bueno, pues como ya estabas tan cerca, dices, ahora quiero más. Entonces, ¿el éxito era lo anterior o todavía está por llegar? Entonces, por eso, el éxito también habría que, o sea, la forma de definirlo, de verlo, puede ser de muchas, ¿no? ¿El éxito cuál es? Cada uno tiene un éxito, cada uno tiene un punto al que quiere llegar, son sus objetivos cumplidos. No es... Fracaso y éxito son palabras muy amplias, sí, y muy útiles también. Entonces, el éxito depende de cada uno. Y ¿se puede alcanzar el éxito como tal? Bueno, ahí cada uno ya tiene que dar su definición de éxito. Sí, son experiencias muy subjetivas dependiendo de cada persona, ¿no? Y desde luego, además, lo que acabas de comentar, que tú digamos que te propones un objetivo y cuando estás cerca de él o incluso lo has alcanzado, quieres más, hay mucha gente que en este paso no consigue ver que ha alcanzado el objetivo y que eso es un éxito. Es decir, no se conforma con eso y quiere más, lo que está bien, tener ambición, pero tampoco consigue celebrar eso que ha alcanzado. Y entonces se muestra en un estado constante de fracaso sin percibir, ¿no? que ha llegado a alcanzar muchas cosas que se había propuesto. Y como tú has dicho, al final hemos relacionado la idea del fracaso con algo negativo. Y es increíble también como muchas personas, pues eso, no consiguen disfrutar de las cosas y están en una mentalidad de fracaso, no sé, constante, a pesar de los éxitos que han tenido. Totalmente. De hecho, esto se puede ver en una línea del tiempo. Uno puede decir, bueno, yo estoy, vamos a decir aquí, ¿vale? Yo empecé aquí y ahora estoy en este punto. Lo que pasa con estas personas es que lo único que miran es hacia adelante. Que para algunas cosas está muy bien, sí, mirar hacia adelante, pero solo están mirando en lo que les falta para llegar a lo siguiente y se han olvidado de todo lo que han hecho antes. Entonces, esas personas tienen que pararse un momento y decir, bueno, ¿y todo lo que yo he conseguido son éxitos? ¿Por qué me estoy castigando de esta manera? No tendría que ser tan duro conmigo mismo. Es decir, en vez de mirar solo lo que me falta, voy a mirar todo lo que ya tengo a mis espaldas. Y ahí es cuando deberíamos empezar a celebrar un poquito más todos nuestros éxitos, todo lo que ya hemos conseguido. O sea, esas personas lógicamente tienen que tratar de eso, en vez de solo mirar, estar cegados hacia adelante, también mirar hacia atrás y alegrarse de todo lo que han conseguido. Perfecto. Vale, vayamos entonces ahora al asunto de la alimentación, que es otro de los pilares que tú trabajas. Primero, ¿por qué insistes tanto en la alimentación como base para la creación de buenos hábitos? Pues... ¿Tú has comido? ¿Has desayunado? Sí. Sí. ¿Qué habría pasado si tú no hubieras desayunado? ¿Cómo estarías ahora? Bueno, con hambre y yo personalmente con mal humor, porque yo cuando tengo hambre me vuelvo un ogro. Me podías haber dicho cualquier cosa, ¿vale? Yo no sabía, esto era una pregunta que acabo de improvisar. Ajá. ¿Cómo te sientes, no? Es decir, la alimentación es básica para sentirnos bien al final, ¿no? Sí. Es decir, nos puede cambiar el humor, nos puede cambiar todo. Era una pregunta simplemente un poco abierta para que veas, pero es como decirte, bueno, imagínate que yo llego aquí, no he comido, pues estoy ya con una sensación mala, ¿vale? No voy tanto por ahí, pero lo que quiero decir es que es la base para nuestra salud, ¿vale? Y es una base que es innegable, que necesitamos comer, ¿vale? Pero hay que entender mucho más que eso, no es simplemente alimentarnos y darnos la energía para funcionar, porque eso, bueno, pues con azúcar ya podríamos tener energía, ¿no? Pero cuando hablo de que es un pilar básico es porque nuestros hábitos y nuestra forma de ser también tienen que ver mucho con la alimentación, o
muchísimo, ¿vale? Es decir, las personas saludables, ¿por qué decimos las personas saludables están comiendo mejor? Las personas que pues a lo mejor tienen una educación menor o un estatus social tal, comen de otra manera. Hay muchas cosas que interfieren ahí, ¿no? Pero sobre todo es por el tema de salud en sí. Es decir, una alimentación nutritiva y saludable es la que nos va a dar el correcto funcionamiento o eficiente funcionamiento de todos nuestros sistemas. Y eso nos va a ayudar en nuestra mentalidad, en nuestros logros, en nuestro estado físico, en nuestro estado emocional, es el apoyo para todo. Y por eso tener en cuenta la alimentación nos va a ayudar a que todo lo demás, a que esa, digamos, mesa de la que yo hablo, ¿no? Con 3 pilares, mentalidad, ejercicio y nutrición, se mantenga. Y a partir de ahí construimos. Cuando comemos mal, nos vamos a sentir peor, tenemos más enfermedades, emocionalmente también estamos mal, es posible que nos relacionemos de manera más negativa con la gente. Las enfermedades son un círculo vicioso, porque empiezo a sentirme mal, ya ahora empiezo con las pastillas, ahora estoy de médicos, me quita tiempo para otras cosas, ya no me apetece correr, y entonces empieza todo a darse la vuelta. Y por eso creo que es fundamental aprender a comer bien y saber si estamos comiendo bien, si no estamos comiendo bien, porque es verdad que en la industria, en la publicidad hoy en día es una verdadera selva en la que no sabemos qué es comer bien, qué es lo saludable, si esto que me dicen que es bueno o es sano o es verde, es bueno o no lo es. Entonces también estamos muy perdidos en el tema de la alimentación, pero es fundamental. Sí. Fundamental. De hecho, perdona, no sé si querías... No, quería hacer un apunte que es curioso y gracioso al mismo tiempo sobre esto que has comentado. No sé si lo conoces, pero hace tiempo salió un estudio que, no sé si sabes, en Estados Unidos hay una especie de juicios que son juicios muy rápidos, que son para casos así, que no son muy graves, ¿no? No me suena ahora mismo. Y entonces, pues yo qué sé, un juez, además generalmente son vistas públicas, y un juez... Igual en un día, pues yo que sé, enfrenta a 10 casos y tiene que dar la sentencia en el momento. Entonces, en el estudio salió que generalmente los jueces eran más propensos a dejar al acusado como inocente después de la hora de comer, porque están de mejor humor. Pues sí, pues tiene todo el sentido del mundo. Se habla de hambre emocional y el hambre afecta a las emociones, totalmente. Bueno, he escuchado a mucha gente que dice, yo como no haya comido estoy de mala leche, estoy de mal humor. Sí. Sí, yo no soy de esos porque yo hago el ayuno, me he acostumbrado a ayunar, he hecho pues, muchas pruebas en tema de alimentación y no soy de esas personas, ¿vale? Yo tengo mi forma de comer y eso lo controlo bastante bien, porque también es autocontrol, lógicamente. El hambre es una cosa, es una alarma del cuerpo para la supervivencia, Sí. ¿vale? Pero cuando tienes gestión, sabes que no te va a pasar nada, que puedes pasar varios días sin comer, uno lo normaliza, digamos, ¿no? Es verdad que también hay que aprender a gestionar ese hambre que podamos tener impulsiva, y cuanto más hacemos caso al hambre, a veces comemos peor. Por eso de que al final, bueno, hambre, tengo un poquito de hambre, pum, pico mal. Cojo algo, un snack, alimentos generalmente menos nutritivos o más procesados. Pero bueno, el tema de la nutrición y la alimentación es un tema súper amplio, pero sin duda, para tema enfermedades, buen funcionamiento del cuerpo y estado de ánimo, sin duda la alimentación es fundamental. ¿Y cuáles serían tus consejos más básicos y prácticos en este momento para una persona que, digamos, hasta hoy no se ha preocupado con este aspecto y de repente está viendo esta entrevista y dice, oye, pues sí, tiene sentido, voy a comenzar a preocuparme con esto? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué le diría? Pues mira, lo primero que le diría es que hiciera una lista durante una semana de las cosas que come, ¿vale? Pero así se me acaba de ocurrir, ¿vale? Que haga una lista con lo que come y que se pregunte qué es lo que más abunda, qué es lo que menos, si ve algún tipo de relación con alguna cosa, algún alimento, etcétera, ¿no? Eso lo primero. Y después analizar, pues hacerse preguntas del tipo cuántos alimentos naturales estoy tomando, cuánto de lo que yo estoy comiendo lo cocino yo, cuánto compro fuera, hacerse este tipo de preguntas y ver en su despensa, también incluso echar una foto a su despensa, a su nevera, donde almacena su alimentación, y que se pregunte qué es lo que más predomina aquí. Entonces, es verdad que a veces no sabemos, que no sabemos ni qué son las legumbres, ni
qué tipo de alimentos me están faltando. Lógicamente hay que tener en cuenta varios grupos de alimentos. Pues podemos hablar de legumbres, de frutos secos, de semillas, de verduras en sí, podemos hablar de frutas, carne, pescado, hongos. Entonces, saber si estamos comiendo o teniendo una dieta variada y equilibrada. Pero es muy bueno hacerse una foto de lo que tenemos, tanto en nuestra despensa como lo que comemos a lo largo del día. Y las bebidas, por supuesto. ¿Qué bebidas tomamos? La leche, queso, etcétera, ¿no? Como lácteos, panes y todo esto. O sea, de todos estos grupos, analizar un poco de cuáles son los que más tomo. Creo que está proporcionado, analizar un poco y, por supuesto, si no, pues pedir consejo para entender qué puede estar fallando. Si estamos subiendo de peso, por supuesto, ¿eh? Eso es importante. Si subimos de peso, tenemos más enfermedades y creemos que estamos haciendo todo bien. Mucha gente cree que come bien y en realidad es un poco desastre la alimentación que tienen. Sí. Pero no somos conscientes porque gran parte de esto viene de los hábitos que hemos heredado, ¿eh? Esto es, o sea, no quiero culpar a nadie. Muchas veces nuestra cultura nos ha enseñado a comer de una manera y no tiene por qué ser la mejor. ¿Puedes poner un ejemplo de esto? ¿A qué te refieres? De estos hábitos heredados, por ejemplo, algo que sí, veas bueno, que se repite bastante. Sí. Bueno, en España es muy típico el tomar un desayuno azucarado, ¿vale? Cereales para los niños con chocolates, con galletas, etcétera, etcétera. Y lo hemos aprendido ¿por qué? Primero también por los tiempos en los que vivimos ahora, donde hay mucho estrés y lo más fácil para los padres que es darles ese desayuno rápido, leche con cereales, azucarados, chocolateados, etcétera. Eso no es lo más saludable. Ni mucho menos, ¿eh? De hecho, por eso la obesidad infantil, etcétera, que se está viendo ahora que aumenta muchísimo, bueno, en general, pero también en España. ¿Por qué no le hacemos una tortilla de un par de huevos, por ejemplo? Imagínate, ¿eh? ¿Por qué no ponemos, bueno, pues una tostada de pan, vamos a decir, con un poquito de aguacate? Un huevo duro, por ejemplo, por decir algo, ¿eh? Estoy poniéndote ejemplos. ¿O por qué no simplemente una pieza de fruta con un poco de mermelada? Con nueces, quería decir, no me sale la palabra. Sí, nueces. O, por ejemplo, un plátano troceado con un poquito de miel y nueces también. Muchísimo más nutritivo que los cereales, que son harinas refinadas generalmente. Sí. O trigo refinado, etcétera. Y súper azucarado. Entonces, se pueden conseguir muchas cosas, pero claro, lo que nos enseñan nuestros padres es a lo que nos acostumbramos. Sí, o sea, el desayuno salado, que conocemos también el pan con tomate, por ejemplo, también se le podría hacer, pero eso es más tiempo perdido. Es más fácil sacar una caja de cereales, poner la leche y que se sirva al niño, ¿no? Y son hábitos, pero hay que empezar también por lo que los padres tienen en mente y saber si eso es bueno para el niño. Muchos padres dicen, pues es que yo también lo tomaba de pequeño, ¿eh? O sea, aquí, aviso, en mi vida yo he pasado por muchas cosas, ahora ya no tomo de eso. ¿Vale? Y si lo tomo es de otra manera, más puntual, con un cacao puro, por ejemplo. Hago cambios porque bueno, esto no lo he comentado, pero ya lo meto también. Yo pasé por una enfermedad inflamatoria hace 7 años aproximadamente y por eso yo he hecho muchos cambios. Yo por eso ahora hago el ayuno también, he cambiado mi dieta muchísimo. Yo he cambiado mi dieta, ya no tomo harinas prácticamente, pasta no compro, por ejemplo, he dejado la leche... ¿Qué más cosas? Carne he reducido muchísimo también, he aumentado verduras y fruta y no comía mal, pero he cambiado mucho. Yo comía muchísimo pan. Y yo creo que esto fue, mi dieta antes fue la causante de esa inflamación. En España se come muchísimo pan, es una tradición muy... Exacto. Muy grande. Cultural, exacto. Y no hace falta el pan, ¿eh? No. Lo que pasa es que es perfecto porque sacia, llena el estómago bastante y da la sensación de saciedad y que con eso acompañamos todas las comidas. Exacto. Pero yo era de ellos, ¿eh? Yo me comía 1,5 barras de pan al día. Wow. Con lo que fuera. A mí siempre me ha encantado el pan también. Sí que es cierto que en los últimos años... Bueno, yo creo que de todas las cosas que has dicho, de estos hábitos alimenticios, los he ido incorporando y estoy más o menos, mi dieta se parece muchísimo a la tuya. No como harinas, no compro pasta. De repente quizá un día vas a un restaurante y, bueno, lo pides, lo comes y ya está. Claro. No, yo sí. Pero sí, en el día a día y tal, no. Y aquí en Brasil, pues eso, me acostumbré a no comer pan, a pesar de que se vende pan, pero no está esta tradición de comprar la barra de pan para comer o para cenar, ¿no? Que tenemos en España, que eso es, eso es tradicional. Entonces me acostumbré a parar de comer pan y la verdad que sí, muchísimo mejor en muchos aspectos. Totalmente. Eso es uno de los temas más importantes.
importantes, el tema de las harinas y tal, que nos excedemos demasiado. Pero bueno, esto da para mucho. Bueno, vas a disculparme la falta de originalidad, pero te voy a hacer las mismas preguntas para el pilar del ejercicio. Muy bien. Primero, ¿por qué insistes tanto en el ejercicio también como base para los buenos hábitos, igual que lo haces en la alimentación? A ver, que te he perdido. Hola. A ver. Ahora, a ver. Ok, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Vale, vale. Vale. Entonces, ¿me lanzas las mismas preguntas, me dices? Sí, con el ejercicio. La primera es, ¿por qué insistes tanto en el ejercicio como base para la creación de buenos hábitos, igual que lo has hecho con la alimentación? Bueno, exactamente, es otro de los pilares, el tercer pilar. Para mí, el deporte es, como ya he mencionado antes, un hábito esencial. Y cuando digo esencial es que si lo olvidamos, estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. El deporte, yo no quiero llamarlo tanto actividad física, porque actividad física es fregar los platos, sino ejercicio, ¿vale? Ejercicio físico o deporte. Tiene que estar porque es lo que nos ayuda a que el cuerpo esté sano, aparte de la alimentación, básico, pero para que el cuerpo esté, digamos, funcionando de manera eficiente a nivel movilidad, a nivel capacidades físicas. Cuando dejamos de mover el cuerpo, estamos perdiendo o desaprovechando todo el potencial que tiene nuestro cuerpo como seres vivos. En general, somos los seres vivos que más se atrofian porque dejan de hacer cosas, cuando el resto de animales, por ejemplo, se mantienen sanos porque siguen haciendo o manteniendo esos hábitos esenciales, que es mover, correr a cazar un animal, etc. Y nosotros, pues por el ritmo de vida que llevamos y el sistema que hay, pues hemos cambiado mucho, pasamos muchas horas en la oficina, entonces eso hay que revertirlo, porque si no al final nos atrofiamos a nivel aparato circulatorio, respiratorio, tejidos, músculos mantenidos en un estado óptimo, articulaciones con todo su rango de amplitud, todo eso es salud para el cuerpo. Y además, se puede ver claramente cuando vemos un cuerpo de una persona que trabaja deportivamente, ¿no? O se ejercita, digamos, y una persona sedentaria, vemos en el cuerpo también en su corporalidad, en lo que transmiten al exterior, se puede ver un mensaje claro, ¿no? Una persona a lo mejor más deprimida, con menos seguridad de sí misma, y una persona que ejercita generalmente suele tener otra vitalidad, se ve hacia afuera, es decir, se transmite una corporalidad que da más seguridad y esa persona también gana confianza en sí mismo. Por eso yo digo que no solo la salud articular, de movilidad y demás, sino que también nos afecta a la mentalidad. Y por eso este círculo de 3 elementos para mí se retroalimenta constantemente, es decir, es recíproco. Cuando tú mejoras tu alimentación, lo más probable es que quieras empezar a cuidarte, porque te empiezas a ver mejor. Cuando tú cuidas tu mentalidad, dices, oye, pues yo ahora que soy más positivo voy a empezar a comer mejor. Cuando yo empiezo a comer mejor, más deporte. Cuando más deporte, digo, pues, ¿y si mejoro mi alimentación? Es decir, se retroalimentan unos con otros. Pero sin duda, tener un cuerpo sano que nos permita movernos, llegar a las cosas, dar una carrera, subir unas escaleras sin terminar con la lengua afuera o con dolores, porque el no hacer deporte es lo que produce dolores. Es decir, el deporte, a veces pensamos, no, es que el deporte lesiona, el deporte hace daño, y luego en realidad lo que hace daño es no moverse. Porque luego quieres mover el hombro, uy, es que no puedo, es que me quiero agachar, y me cruje aquí, porque no lo movilizas. Yo siempre digo que tenemos que colgarnos más, retorcernos más y movernos más en general. Pero literal, retorcernos más. Por eso el yoga, pilates, todo este tipo de ejercicios funcionales, los recomiendo, por supuesto. Sí, sí. Que a veces identificamos el deporte con correr, ¿no? Pero también es estirarse, también es forzarse un poquito. Exacto. De hecho, me parece, no quiero descartar, ¿no? Pero te diría que es casi más importante estirarse y retorcerse que solamente correr. Al final va a hacer falta, ¿no? Va muy unido, pero es muy importante a las articulaciones sacarlas de su rango de movimientos de estar con un ordenador sentado y tecleando. Sí. Entonces, eso no aporta nada. Aporta cuando el músculo lo estiras, lo movilizas, la articulación se lleva a diferentes posiciones. Eso es lo que aporta salud a la articulación y al cuerpo. Y, por supuesto, el deporte es un potentísimo antiinflamatorio. Qué bueno. A nivel celular, ¿cómo se decía? Se me ha ido la palabra. Pero a nivel celular ayuda
a eliminar o reducir la inflamación, ¿vale? El envejecimiento, etcétera, ¿vale? A nivel celular está ayudando porque potencia todo y además te mantiene un sistema circulatorio, por supuesto, que esté fuerte y saludable, para evitar también todos los riesgos si comemos mal. Riesgo cardiovascular, aterosclerosis, etcétera. Qué bueno. Y digamos que también para una persona que está viendo esta entrevista y le ha cuajado todo esto que nos estás contando, ¿qué le dirías para que comience a ejercitarse? Quizá comenzar por estiramientos y retorcerse, o cuáles serían tus consejos básicos y prácticos para que comience para una persona que es totalmente sedentaria. Totalmente sedentaria. Vale, lo primero de decirle es que tiene solución, ¿vale? Eso es lo primero, porque volvemos a lo de antes, decirse sí que puedo y voy a empezar, que va a costar, ¿eh? Una persona que es totalmente sedentaria no va a querer ponerse a hacer ejercicio. Ahora, hay que ir gradual. No podemos decir me voy a ir a un gimnasio y me voy a poner ahí a sudar porque a lo mejor lo odiamos y no volvemos. Entonces yo recomiendo, mira, yo a veces lo digo de la manera más simple, coge una esterilla o yo qué sé, como si quieres una manta, si no tienes nada en casa, túmbate en el suelo y empieza a moverte. Te tumbas, pero tumbado, ¿eh? Te tumbas, empiezas a llevar la pierna a un sitio, la pierna al otro, empiezas a estirar los brazos hacia adelante, luego te incorporas y eso ya estás haciendo algo diferente. Ya has dejado de estar sentado en el sofá o tumbado y estás en el suelo con un contacto diferente, una posición diferente y empezando a moverte. Eso es lo primero, ¿vale? Eso es para el que sea súper sedentario. Okay. Otras opciones podrían ser, por supuesto, buscar un grupo para hacer actividades grupales deportivas en un gimnasio. Podría ser buscar, por ejemplo, en internet, que hay millones de tutoriales o sesiones guiadas para encontrar algo que hacer. O incluso también buscar una persona que esté en tu misma situación y decir, vamos los dos. Y ser tú el motivador y decir, venga, estamos los dos así, pero esto lo quiero cambiar. Vamos a empezar a hacer algo juntos. Buscar una persona que te dé el apoyo, porque muchas veces es lo que nos hace falta, ¿eh? Una persona que nos dé el empuje. Y buscando una persona que esté en tu misma situación, puede que te ayude. Y por supuesto, si la persona está un poco más avanzada, pues tirará aún más. Qué bueno, qué bueno. Genial. Bueno, vamos entonces para la última parte. Hay otro aspecto del que me gustaría hablar, de tu experiencia, con el que me siento también muy identificado, que lo hemos hablado un poquito antes, es el cambio de carrera. Es algo que, siguiendo un poco tus redes sociales, he visto contenido en el que hablas sobre esto. Y bueno, tú lo has experimentado en tu propia carne. Yo también. Es algo muy desafiador. Da mucho miedo, es un salto al vacío, ¿no? Y personalmente creo que hay muchas personas que les gustaría dar este paso, pero que por motivos que generalmente es miedo, no lo hacen. En tu experiencia, ¿puedes contarnos cómo ha sido todo esto? Y segundo, también, ¿qué le dirías a estas personas que, bueno, les gustaría hacer este cambio, pero por una cosa o por otra, pues no consiguen dar este paso, no se atreven a hacerlo? Bueno, vamos a ver, ¿por dónde puedo empezar aquí? Sí, yo también tuve miedo. Yo también tuve miedo, pero ¿qué ocurre? Pones los aspectos, los pones en una balanza. Y siempre está el miedo, ¿vale? El miedo al cambio, lo tenemos todos, ¿eh? En cualquier tipo de cambio, ya lo hemos dicho también en hábitos, siempre tenemos el miedo, va a estar ahí, el miedo a hacer algo diferente, desconocimiento e incertidumbre, eso está ahí, pero luego está la queja, ¿vale? La queja, el descontento. Entonces yo estoy descontento con algo, pero me da miedo cambiar. Pero cuando el descontento pesa más que el miedo, entonces hay que cambiar. Hazlo aunque sea con miedo, porque eliminar el miedo es prácticamente imposible. ¿Vale? Entonces, si tu descontento es, bueno, pues no, estoy mal en el trabajo, pero bueno, me llega mi sueldo y pues bueno, pues vale. Eso es que no estás tan descontento, es que te conformas. De hecho, esto es una palabra importante, el conformismo y el inconformismo, ¿no? Yo soy inconformista y entonces, para estar a gusto, yo siempre digo, si tengo una queja, quiero cambiarlo. Y va a haber miedo al cambio, como te digo, ¿no? Entonces, el problema es ver si tu descontento y tus quejas son mayores que el miedo, lánzate. Ahora,
claro, lanzarse no es tan fácil, ¿no? Hay que ver cada uno su situación, carrera, dónde estamos, a dónde queremos ir, el riesgo que hay, todo esto es importante, ¿no? Yo no te miento, yo, lógicamente, es verdad, bueno, en mi Instagram está el primer vídeo que hice, que fue si se baja hasta el final, es el primer vídeo que hice en el que yo me grababa, de hecho sin saber que iba a existir esa cuenta, ni estaría hoy aquí, en el que me decía, se acabó, dejo mi empresa como ingeniero y no sé dónde voy, ni dónde voy a ir, ni nada. O sea, no tenía plan, pero mi queja era mayor, exactamente, mi queja era mayor, pesaba más que el miedo. Y dije, mira, no lo sé. ¿Qué ocurre? Las cosas a lo loco tampoco tienen por qué salir bien, pueden no salir bien, de hecho, si es un fracaso aprenderemos de que a lo mejor no había que ir tan a lo loco, Sí. pero es verdad que hay una cosa importante, el miedo que solemos tener es el miedo en el tema económico, suele ser como la base de todos los miedos, ¿vale? Sí. Y lo digo claramente, Desde ¿no? luego. Sin duda, es lo que nos da un poco pues, el soporte, ¿no? Para vivir y para desarrollarnos. Yo, por suerte, tenía un colchón económico, ¿vale? Económicamente hablando, yo podía decir, deja esto, ya estás harto, no puedes más con esto, porque mentalmente me estaba ya quemando. Lo que yo estaba haciendo era, no va contigo y necesitas un cambio. Decidí dejarlo gracias a que tenía un colchón, ¿vale? Es decir, a lo loco no fue, pero es verdad que no tenía plan B. Eso es así. Salí sin plan B. Entonces, recomendación, una de dos, o tienes un plan B muy bien definido, o tienes un colchón económico que te da para un margen de movilidad, ¿no? De moverte. ¿Cuántos meses puedo vivir para poder hacer el cambio que me interesa? Porque sin ni una cosa ni la otra, mal vamos, ¿vale? No tienes plan y no tienes dinero, entonces, ¿qué has hecho? ¿No? Eso sí que es tirarse en un pozo sin fondo, literal. Sí. Entonces, esas son mis recomendaciones. Vamos a analizar si tenemos un plan, adelante. Si no, hay que crearlo también, ¿vale? Y ahí es cuando, lógicamente, el cambio de carrera tenemos que ver qué formación tenemos, qué capacidades tenemos y si queremos cambiar de carrera, hacia dónde queremos ir. Si tenemos la formación que hace falta o no hace falta, ¿vale? Pero siempre poniendo en la balanza eso, ¿no? Como riesgo, que es el miedo, riesgo y descontento. Tenemos que ser felices. Al final tenemos que ser felices y yo muchas veces digo, ¿tú cómo quieres vivir tu vida? ¿De acuerdo a...? O sea, ¿estás ahí porque te conformas y estás sufriendo y no estás a gusto? ¿O tienes capacidad de cambiar e ir hacia aquello que te llama? No sé si llamarlo el propósito, conectando con lo de antes, pero como mínimo hacia aquello que te llama más, que te interesa. La vida nos da tiempo para hacer muchísimas cosas y por eso tirar el tiempo me parece un error. Un error cuando estamos a disgusto con algo. Si hay queja, busca una solución y entonces vea por ello. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que creo que es importante puntualizar, ¿no? Que tampoco es necesario hacer un cambio totalmente disruptivo, es decir, a lo loco, en el sentido de que, bueno, no estoy feliz aquí, voy a ir poquito a poco moviéndome para otros caminos. Es decir, al final lo que tú hiciste y que es lo que he hecho yo ahora, ¿no? Con este paso que he dado al crear Toriz Academy, es lanzarte al vacío de lleno. Dejé el trabajo que tenía, estaba muy a disgusto. Por suerte construí ese colchón económico para estar un tiempo tranquilo. Entonces, pues bueno, pude cortar de raíz. Pero si no es tu situación, si no puedes cortar de raíz, eso también no significa que necesitas estar parado, ¿no? Entonces, pues bueno, ir comenzando, por ejemplo, lo que tú has dicho. Tengo más o menos claro que me gustaría trabajar de esto, pues bueno, comienza a formarte, usa 1 o 2 horas al día. En cuanto tú tienes tu trabajo que no te gusta pero que lo necesitas porque necesitas un salario al final de mes, vete formándote poquito a poco hasta que consigues esa formación. Después quizá ya puedas dar el salto. Entonces, a pesar de que también escuchamos muchísimas historias en internet que son muy locas, ¿no? De gente que ha hecho cosas y que ha funcionado, también muchas no funcionan. Entonces, obviamente, tampoco podemos ir a lo loco y eso, ¿no? Pues dar un paso. Bueno, con un poco de cabeza y al final nos tenemos que dar nuestro propio soporte, ya sea económico, ya sea en formación. Al final es eso, ese pequeño plan como mínimo. Oye, ¿qué me está faltando para hacer eso que quiero hacer? Entonces, si lo que me falta es formación, voy a empezar a formarme, voy a empezar a tantear este campo. Y al final, con el tiempo, podemos cambiar, ¿no? Todo depende del grado de insatisfacción que tengamos, de esa seguridad que no queremos perder. Exactamente. Bueno, Bashir, las preguntas concretas
han sido hechas ya. No sé si hay algo que te gustaría comentar, que quizá no hemos comentado y que te gustaría decir a la gente, o podemos pasar para las preguntas ya más genéricas que le hago a todos. Bueno, más o menos yo ya he comentado, al final la vida donde estoy hoy es, y lo que pienso hoy puede cambiar dentro de 10 años, ¿eh? O sea, eso me parece que es súper interesante. Y también, volviendo a lo que tú has dicho nada más al principio, que no se tome nada como una verdad absoluta. Hablo desde mi experiencia y mi conocimiento, ¿vale? Entonces, cada uno que experimente, eso es básico. Pero ese miedo que tenemos a experimentar es bueno tenerlo, pero nos va a ayudar a salir, a avanzar y a crecer. Así que es fundamental. Todas las experiencias que yo he tenido, enfermedad, en salud, en experiencia laboral, todo me ha aportado algo, pero si no nos lanzamos incluso con miedo, no vamos a crecer. Exactamente, qué bueno, qué bueno. Bien, entonces, ahora las preguntas genéricas, comenzando por la primera es... Además, antes has hablado un poquito de esto cuando hablabas de la alimentación de los padres y tal. Si te pudieses dirigir ahora a los padres, profesores, tíos, no sé, educadores en general, ¿no? Que son un ejemplo para los más pequeños, de todo el asunto que hemos estado hablando hoy, ¿qué mensaje les mandarías? Padres y educadores. Bueno, tienen que predicar con el ejemplo. O sea, no sirve de nada decir tenemos que ser saludables, tener buena alimentación, si ellos no lo hacen. Entonces todo va a partir, todo lo que los niños absorben viene de arriba. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que nosotros mismos estemos haciendo las cosas bien. Todos los educadores, formadores, etcétera, que estén en contacto con otras personas deberían transmitir estas ideas, porque es lo que creo que nos falta mucho en la sociedad. Vamos a lo mejor cosas más superfluas o secundarias en realidad, olvidando lo esencial. Y tenemos que ser el ejemplo de los que vienen después. Ok, buenísimo, genial. Y ahora algo ya muy personal tuyo. ¿Nos puedes compartir cuál ha sido la mayor lección o una de las mayores que has aprendido en la vida? Una de las mayores lecciones que he aprendido, pues yo creo que he aprendido varias, pero bueno, es que ya más o menos creo que lo he mencionado, ¿no? También por personas de mi entorno, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser verdaderamente conscientes, porque como te digo, yo creyendo que me cuidaba, tuve un problema, por ejemplo, ¿vale? Tenemos que cuidarnos mucho, ¿vale? Y ser conscientes de lo que hacemos, informarnos bien de las cosas que estamos haciendo. Y segundo, no podemos estar a disgusto. Es decir, en la vida hay que disfrutarla. Entonces tenemos que hacer aquellas cosas que nos dan algo positivo. Por eso yo dejé mi trabajo. Yo he hecho muchos cambios en mi vida. He dejado varios trabajos. Todos porque no estaba a gusto. Hasta que al final he hecho una cosa que me está haciendo sentir bien. Estar yo aquí hoy mismo me está haciendo sentir muy bien. Y una lección para mí es esa. No hagamos cosas a disgusto, porque eso no nos va a hacer más que repercutir negativamente. Tenemos que mantener, o sea, seguir adelante en nuestra vida, desechando todo lo negativo que podamos y acercándonos a aquello que nos hace, que nos beneficia y nos hace sentir bien, digamos, en nuestro interior, en nuestra alma, como lo queramos llamar, ¿no? Que nos sintamos bien por dentro. Entonces, la experiencia de haber dejado mi trabajo, el último, y haberme lanzado a esto, para mí es súper enriquecedora, porque me está haciendo ver también que la vida no se vive solo de una manera. Hay muchas formas de vivir la vida. Y no es porque todo el mundo lo haga así, yo no puedo hacerlo de esta otra manera. Pero solo lo podemos probar experimentando. Solo podemos vivir experimentándolo y lanzándonos. Genial, genial. Bueno, súper válido. Y para terminar, recomiéndanos una película o un libro que te resulte muy inspirador. Bueno, películas se me ocurren pocas porque hace bastante que yo creo que ya no veo casi películas prácticamente, pero de momento, mira, un libro muy reciente que seguramente te suene, es el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Lo tengo en ¿Vale? la lista, es de los pocos de hábitos que todavía no he leído. Pero te diré una cosa, porque yo antes de leérmelo, yo pensaba que iba a ser, bueno, pues acuéstate a tal hora, come de esta manera. No.
es muchísimo más profundo este libro. Este libro habla de cómo ver tu vida, los hábitos para, digamos, llevarlos hacia el núcleo de tu forma de vivir, ¿vale? Para que te desarrolles de la manera más efectiva y acorde a, bueno, a ti, a tus principios y aún al final también a una vida saludable. Ajá. En todos los aspectos. Es mucho más profundo, ¿no? Son 7 hábitos que no son, como te digo, despiértate a las 5 o dúchate con agua fría. No es eso, ¿vale? Es mucho más interior. Entonces, a mí me ha gustado mucho. Qué bueno. Y aporta muchísimo en muchos aspectos, ¿vale? De la vida, desde la comunicación con las personas, interpersonal, cómo te hablas a ti mismo, la efectividad en tu forma de ser, de comunicarte, bueno, un montón de cosas. Y por eso me parece que no es sencillamente, como te digo, dúchate con agua fría de vez en cuando y ya está, es más profundo. Para la vida, para aplicar en muchísimos aspectos. Qué bueno, qué bueno. ¿Has leído el libro de hábitos atómicos de James Clear? Ahí estamos al revés. Lo he oído tanto ese, y además creo que es muy cortito, y ese no me lo he leído, pero por alguna razón es como que me imagino de qué estilo es. Pues ya me han sí. comentado, pero no, mira, no, que no me lo he leído. Es genial. El de él, la idea es cómo construir buenos hábitos y cómo acabar con los malos. Es un poco pues una metodología, ¿no? De hecho, el curso que tenemos aquí en Toriz Academy está basado en ese libro, a pesar de que hay muchos conocimientos de otros autores, incluso algunos científicos, expertos en el campo de la neurociencia, aprendizaje y cosas así, pero sí, totalmente recomendado también. Me encanta. Está bien, nos vamos a intercambiar estos libros entonces. Sí, total. Bueno, pues Bashi, hemos llegado al final. Primero, espero que os haya gustado esta entrevista, recordando que podéis encontrar a Bashir en Instagram, en Facebook, en YouTube, TikTok, lo tenéis también en LinkedIn, en casi todos es @Bashir. Bachir Kayali. Kayali, es okay. como me lo escribieron, es Bachir, exacto. Ok. De cualquier forma, no os preocupéis que en la descripción del vídeo voy a dejar los enlaces a sus redes sociales, a la mayoría de sus redes sociales, así que podéis seguirlo o contactar con él también en caso de que, bueno, queráis preguntarle algo o incluso contratar los servicios de él. Bashir, un placer tenerte aquí, ha sido buenísima esta conversación. Estás invitado para volver si quieres desarrollar algún tema más otro día. Por supuesto. Y nada, agradecerte una vez más todo este tiempo y tu conocimiento y tu experiencia. Ha sido súper enriquecedor. Pues a ti, sin duda, las preguntas súper acertadas y yo creo que hemos cubierto un montón de temas súper interesantes. Así que mil gracias a ti por invitarme. Me encanta hablar de estos temas y cuando quieras, aquí me tienes. Perfecto. Bueno, pues espero que os haya gustado este programa. Si es así, pues nada, os pediría un like, compartirlo también con alguien, suscribiros a los canales donde estamos publicando este tipo de contenidos y por supuesto si tenéis algún tipo de comentario o algo, pues dejadlo en los comentarios que estaremos encantados de responder cualquier duda. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y nos vemos en el próximo programa. Chao.